Buenas noches, estamos en vivo, esto es La Parte y el Todo por la Televisión Pública Pampeana, un programa que intenta poner en debate temas y problemas que nos interesan a los pampeanos. Hoy vamos a conversar con el titular de ICOMEX. Hace unos días el gobernador anunció importantes descuentos y exenciones impositivas que de alguna forma responden al reclamo de comerciantes e industriales de la provincia y sobre todo las pymes que están con graves dificultades económicas a raíz de la recesión que vive hoy el comercio. Vamos a hablar también con Manuel Oscar Benítez. Él es el alma mater de un grupo de cuatricicleros que hacen travesías solidarias. Formaron parte de la campaña Un Camino para la Escuela del Tolar a 3.200 metros de altura en Catamarca y hace unos días regresaron luego de que el camino fue hecho. Pero ahora estamos con el doctor Eduardo Meneguzzi, titular de la Fundación FAERAC. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Seguís siendo el titular o alguno de tus hijos ha...? No, Leo, no, que sí, los dos no, están no, tomando la posta. todavía no me pudieron correr. Todavía no te pudieron correr. Bueno, la verdad es que hace unos días tuvimos una noticia que a la mayoría de los pampeanos, sobre todo a los que intentan hacer una familia y por allí Sí. tienen dificultades, vas a poner en FAERAC un centro de fertilización asistida. Así que, No existía, nunca existió en La Pampa, es tan complejo. Contame un poco cómo viene la idea no, y qué es lo que se necesita. Tenemos que traer especialistas, hay sí, especialistas ahorita, locales. esto surgió como consecuencia de que una bióloga que es hija de un amigo me comenta y de paso, bueno, el comentario pasó a ser ya prácticamente una propuesta porque vio inmediatamente mi interés en montar un centro de fertilización asistida. No hay en La Pampa. No hay en La Pampa y te digo, no hay en muchos lugares del país. Concretamente hay algunos centros en Buenos Aires, algunos centros en Córdoba. No conozco en Bahía, pero de ahí para abajo no hay muchos centros. Obviamente que esto, en la medida que transcurra el tiempo, van a aumentar la cantidad de centros porque la natalidad ha caído terriblemente dramáticamente, en el mundo y en 35% nuestro país. en La Pampa en los últimos 10 años o 40% en La Pampa en los últimos 10 años. Es impresionante cómo ha caído. Así que por lo tanto, obviamente yo interpreto que posiblemente los jóvenes no quieren asumir rápidamente la responsabilidad de la paternidad. Claro. Esto lleva a que por allí el tiempo se transcurra más de lo que tendría que haber transcurrido. O sea, es que la normalidad dentro de lo que es el periodo de embarazo en las mujeres están antes de los 30 años. Mientras más se acerquen a los 20 es mucho mejor. Y mientras más se alejen de los 30 es cada vez peor. O sea, la posibilidad de quedar embarazo, claro. Y ocurre más o menos lo mismo con los hombres. Con el hombre. Los hombres, su capacidad de procreación está precisamente entre los 20 y los 30 años. Más o menos como la mayor fertilidad. Exactamente. Hay un recuento ahí de espermatozoides, ¿no? Que se hace. Recuento de espermatozoides, calidad de la vida de los espermatozoides. Y en cuanto a las mujeres, bueno, la posibilidad de que los óvulos ovulen normalmente, de que esos óvulos progresen a través de la vía normal, que es la trompa de falopio hacia el útero. Bueno, hay una serie de situaciones que son o anatómicas o fisiológicas que hacen que una mujer ya a los 40 años le signifique por allí alguna imposibilidad de quedar embarazada.
Hablar de fertilización asistida es por allí un poco evitar de que estas cosas ocurran cuando ya el tiempo ha transcurrido. O sea, que vos podés tener los óvulos previamente conservados, de la misma forma que el espermatozoide, y concebirlos in vitro. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. O sea que el proyecto que están iniciando el incluye proyecto, también una especie claro, de el primero, reserva de óvulos y de espermatozoides. De espermatozoides, un banco de óvulos y espermatozoides. Que tampoco había en La Pampa. Tampoco hay. Y el otro tema es que tampoco tenemos banco de hueso, tampoco tenemos banco de piel, por ejemplo, para los quemados, banco de hueso para por allí hacer las reparaciones óseas en los grandes, cuando hay un gran compromiso de óseo en fracturas múltiples. O sea, vamos a tratar de ver que esos bancos, el banco de óvulo y de esperma, podamos ampliarlo a la posibilidad de tener también piel y otros tejidos en banco. Pero yendo específicamente al tema de un proyecto muy ambicioso, el que están hay que comenzar. Es decir, yo creo que el progreso de esto se va a ir dando de acuerdo al tiempo, ¿no? y por otro lado la necesidad, en la medida que se vaya generando, va a obligar necesariamente a que estos bancos se amplíen. Pero lo que te quería comentar, que yendo específicamente al tema de fertilización, es decir, una mujer de 40 años puede concebir, obviamente, por allí no en las condiciones normales, habituales, sino que, bueno, se le extrae el óvulo mediante una punción en el momento de la ovulación, se provoca la ovulación, si la ovulación no se produce en el tiempo, claro. Exactamente, y se extrae el óvulo de la misma forma que con la donación del esperma por parte del varón, se hace la fecundación de ese óvulo de una mujer, por ejemplo, de 40 o más años, que son fértiles, asegurándonos una situación. Hoy se está haciendo, ya en todo el mundo, las biopsias de los embriones, que ya son concebidos in vitro, en los primeros 7, 8 días de su unión, de la unión de los dos gametos. O sea, un embrión de 8 días ya tiene un número suficiente de células como para que con una técnica muy delicada sí, se extraiga una célula y se lo puede estudiar genéticamente. Entonces podés determinar genéticamente la presencia de si ese embrión va a ser portador en un futuro de una patología ligada al sexo, a la herencia, como pueden ser, qué sé yo, la mucoviscidosis, la fibrosis respiratoria, que lamentablemente no tienen tratamiento que no sean un trasplante de pulmón, una mucoviscidosis, que significa costosísimos tratamientos con antibióticos porque viven permanentemente infectados, un Down, una enfermedad neurológica que signifique chicos que por ahí no se desarrollan, no tienen un desarrollo neurológico normal. Ahora, hay un desafío ético. Eso se puede, obviamente, diríamos, parecería que un poco frío el término de descartar el embrión, exactamente, pero bueno. Ahora, hay un dilema ético ahí, ¿no, Eduardo? ¿Perdón? Que hay un dilema ético, digo, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Claro, ¿cuál es? Uno se pregunta dónde está el límite, pero ya pasa a ser una cuestión filosófica, ¿viste? Porque ¿dónde está el límite? Yo si quisiera concebir un hijo en lo posible sano, por el hijo, en primer lugar, por la familia, que es lo que va a criar sus hijos, y después, en cuanto al desarrollo, y al bienestar y a la integración en la sociedad, en un ser que pueda ser posible insertarlo dentro de la sociedad. Y por otro lado, no te olvides que además esto va atado de un tema económico
Claro. muy grande, porque el costo de determinadas patologías ligadas a la herencia son costosísimas y sin ningún resultado positivo, que es lo más grave. Claro. Entonces, esto evitaría en alguna medida entrar ya no a una cuestión filosófica, sino a entrar a la realidad de lo que puede ocurrir en un futuro si es concebido a alguien en una situación... Sí, es más o menos el mismo dilema que el aborto, ¿no? ¿Perdón? Que es un dilema parecido al del aborto. Es un dilema... En términos morales, sí, en términos filosóficos. Es un dilema parecido al aborto, lo que pasa es que el aborto vos no estás conociendo absolutamente nada de la persona. Y acá sí estás conociendo, Claro. porque vos no es que desechás, o sea, no se implanta ese embrión, que son un grupito de células, que no si no se implanta otro, Claro. que no es portador. Ahora, cuando O sea, hace... es la misma célula de la madre, la misma célula del padre, nada más que es otra célula. El azar hace que haya El azar una hace que distinta hace combinación. exactamente que en determinadas circunstancias la unión de esos dos grupos de cadenas de ADN terminen dando en su Otro encuentro, resultado, en su apareamiento genético, la combinación dando lugar a la aparición, porque pasa a ser dominante, por ejemplo, la aparición de determinada enfermedad en determinadas circunstancias, y bueno, y aparezca una patología a posteriori en el desarrollo del embrión y en el desarrollo del feto. Ahora está de moda la vasectomía y la ligadura de trompas. Sí, es otro tema. Pero digo, sí. ¿la fertilización asistida se puede hacer aún con personas que han hecho vasectomía o tiene que haber o ligadura de trompas o tiene que haber habido previamente una reserva de óvulos? No, con ligadura de trompas no habría mayor inconveniente. En vasectomía, sinceramente, en las condiciones del esperma, no sé en qué condiciones estará el esperma después de haber permanecido tanto tiempo dentro de los testículos. En qué condiciones se han envejecido. Claro, exactamente. Pero bueno, no obstante eso, si hay un banco. Claro, antes de hacerse la vasectomía, deposita ahí. Vos tenés un depósito en el banco, claro. en el banco de esperma, de tu esperma, donde posiblemente pueda ser utilizado. Ahora, acá se abre o no una situación legal o una cuestión de cuidado de la paternidad. Se abre un montón de cosas. ¿No? Se abre un montón de cosas. Porque en este momento hay unos bancos, por ejemplo, concretamente en Inglaterra y en otros países europeos, hay bancos que tienen embriones de 10 años o de más. Entonces llega un momento donde vos decís, bueno, estos embriones, ¿hasta cuánto tiempo podés mantenerlo? Es decir, un embrión de 10 años, no es que no sea viable el embrión, sino que hasta cuánto tiempo podés mantenerlo y después a quién se lo implantás, porque si vos tenés un embrión a una mujer de 50 años o 55 años, no sé en qué condiciones físicas estará para poder soportar un embarazo. Estas situaciones ya pasan a ser algo que, bueno, tendrá que ser definido. Que tiene que ser, pero digamos, es la tecnología como la inteligencia artificial, ¿no? Exactamente. La tecnología presenta dilemas, a veces morales, que es necesario resolver pero de y todos superar. modos, obviamente, si la tecnología, la inteligencia artificial te presenta dilemas morales, creo que estamos por encima de la inteligencia artificial en cuanto al hecho de poner sobre la mesa esos dilemas morales y poder discernir, y poner discutirlo eso, ¿no? y bueno, y solucionarlo. Quienes deben estar contentos son las obras sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, el SEMPRE cubría la fertilización asistida, pero había que trasladar eso ya de por ley las obras sociales cubren toda la fertilización asistida. Lo que ocurre es que, bueno, imagínate trasladarte a cualquier centro a 600 kilómetros de tu residencia o a más kilómetros de tu residencia, si está más al sur,
y tenés que transcurrir, y no es que vas, se sacan óvulos, es todo tan rápido, tan sencillo, y bueno, a los pocos días vos estás de vuelta, de regreso en tu casa y todo solucionado. No, a veces hay que esperar que ovule, porque la cantidad de óvulos no se pudo extraer en ese momento de la ovulación. Hay que esperar el implante, el desarrollo. Si es evacuado por parte del útero el primer implante, bueno, hay que probar con otro implante, para eso deben transcurrir unos días, y todos esos son costos que, claro, que lo tiene que asumir la obra social. Teniéndolo en tu casa, vos te vas a tu casa, claro, y concurría al centro en el momento claro, que la parte masculina es más fácil, exacto, ¿no? Sí, la parte masculina no hay ningún problema. Acá el planteo está en cuanto al tiempo de permanencia en el centro de fertilización por parte de la mujer. ¿El año que viene tendremos algún niño nacido por fertilización asistida en La Pampa? Yo interpreto que antes de fin de año vamos a estar ya funcionando. Ya está todo lo que es la estructura física está ya prácticamente todo terminado. Estamos incorporando el equipamiento y por parte de los recursos humanos ya los tenemos, así que creo que es lo más importante. Muy bien, Eduardo Meneguzzi, como siempre, muchas gracias. No, gracias a vos, Leo. En unos minutos volvemos con la parte y el todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, seguimos en la parte y el todo, y tal como lo habíamos anticipado, estamos con el titular de ICOMEX, Sebastián Lastiri. Buenas noches, Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Mucha repercusión tuvieron los anuncios del gobernador Silioto, estabas vos al lado, cuando anunció las exenciones a ingresos brutos a los monotributistas de las primeras categorías. No, la eliminación del CIRCREV a los monotributistas de las primeras categorías. Y exenciones en otras. Y exenciones en el compre pampeano. ¿Cuál es el origen de esto? Porque hubo paralelamente en los días previos un reclamo al gobierno provincial de parte de sectores del comercio y de las pymes. ¿Esto en cierta forma es respuesta a esto o venía conversándose previamente? Mira, lo primero, hay una mirada en el marco del Plan de Desarrollo Económico Productivo, hay una mirada de largo plazo de hacer más eficiente todo el sistema de producción y todo el sistema recaudatorio, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cuestiones que se plantean en el largo plazo, que también hay algunas iniciativas vinculadas con la cuestión fiscal en tratamiento parlamentario que forman parte de esta mirada. Y esta medida concreta que tiene que ver con el CIRCREV y con la exención de ingresos brutos para los créditos de compra pampeano están vinculadas a esa mirada a largo plazo, pero a una coyuntura de corto plazo que está explicada por una fuerte crisis nacional en distintos sectores, principalmente el sector del comercio, el sector de la industria y el sector de la construcción, y una fuerte crisis de ingresos de las familias, salarios cayendo interanualmente al 3%. La misma Cámara de Comercio en el pedido plantea un relevamiento que hizo del Comercio e Industria de La Pampa, un relevamiento que hizo entre sus asociados, y más del 73% de los comercios registraron caída de ventas en el último año, un dato muy preocupante. Y es una situación que cuando uno mira todos los indicadores nacionales, más o menos, en algunos contextos mejor o peor, pero más o menos la dinámica es la misma. Y en esa lectura de la crisis, de cómo salimos de manera comunitaria, hay que buscar herramientas que permitan atender esa coyuntura y esas necesidades, poniendo un poquito cada uno. En este caso el gobernador, un gran esfuerzo presupuestario, porque dentro de las crisis de ingresos también se encuentran los ingresos local, claro. Sí, los ingresos del gobierno provincial, producto de la caída del nivel de actividad y producto de la retención indebida de un montón de recursos que se
que se está quedando el gobierno nacional. Claro. Y bueno, todo ese contexto junto, sumado a una mayor demanda de un montón de servicios del Estado, también hace que las finanzas públicas estén muy presionadas. Bueno, con todo ese contexto, la decisión del gobernador es apostar por la producción del trabajo, apostar a pasar a generar herramientas que atenúen un poquito el impacto. Por supuesto que el tamaño del impacto nacional y de la macroeconomía no lo puede absorber totalmente la provincia, pero sí trabajar en conjunto con los sectores productivos, con los actores productivos, para mantener la fuente de trabajo y mantener el puesto de trabajo, las dos cosas. Y una mirada también... Sostener la actividad económica de alguna forma. Exactamente. ¿No? Y una mirada también, si te fijas, la herramienta que tiene que ver con eliminar del padrón del CIRCREV a los contribuyentes más pequeños, que facturan menos de 15 millones de pesos por año. Bueno, tiene que ver un poco con entender que esa crisis ha hecho que muchos contribuyentes no paguen, no porque no quieran, no porque sean evasores compulsivos, sino porque bueno, por la crisis macroeconómica los empujó a no poder Sí, es más dura con los más chiquitos. Más pequeños. Entonces, en ese contexto, la medida de corto plazo tiene que ver con eliminar del padrón de... Primero, no incluir nuevos contribuyentes al padrón del CIRCREV en lo que resta del año, de los que son categoría monotributo A, B y monotributo social. Todo ese padrón, que son más de 18.700 contribuyentes, saldrían beneficiados. Por otro lado, un proceso acelerado de los que estén en el CIRCREV, hacer una rápida compensación de saldos una vez que los contadores de cada uno de ellos hagan las presentaciones a través de la página rentas. Ese es otro elemento importante en el anuncio. Y la decisión de no incorporar a ninguno de los contribuyentes que hayan registrado deuda en su declaración jurada de 2025, incorporarlos este año al padrón del CIRCREV. O mejor dicho, a partir del mes de junio. Esas son las medidas que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con buscar soluciones y atender las necesidades más urgentes y más apremiantes de los contribuyentes más pequeños. Y también, en línea, como vos decías, con escucharnos con los sectores productivos que planteaban esta situación de dificultades de muchos de sus asociados para pagar la luz, el gas, el alquiler, los sueldos y también los impuestos. Esa es la situación por la que está atravesando gran parte de las familias a nivel en La Pampa, pero también a nivel nacional, y gran parte de los contribuyentes más pequeños de estos sectores que son los más desfavorecidos de este modelo macroeconómico, ¿no? En La Pampa se nota con claridad que hay sectores que están siendo de alguna forma beneficiados con el modelo y sectores que están siendo relegados. ¿Compensa de alguna forma la bonanza en el campo, en el sector petrolero? Y la otra pregunta, el hecho de que se haya solucionado de alguna forma el entuerto de Medanito, que era el 10% del ingreso, de alguna forma facilitó que esta medida que va a afectar a los fondos provinciales se haya tomado. No, Medanito claramente es una buena noticia que continúe, que se destrabe el proceso. Pero si Medanito estaba trabado todavía, este anuncio tal vez se hubiera demorado. Probablemente, desconozco, sería una pregunta para el ministro de Hacienda, no corresponde que... No tengo la información necesaria para responderte con precisión. Sí, claramente es un ingreso importante, lo que proviene de las regalías petroleras, pero sobre todo es una actividad importante para la provincia de La Pampa. Por lo tanto, es una muy buena noticia que se haya destrabado ese proceso y que esté avanzando no solamente la continuidad en la transición, sino también el resto del proceso licitatorio para la próxima concesión. Y con respecto a si compensa o no, la verdad es que, por supuesto que el campo es un sector, el campo me refiero a agricultura y ganadería, es un sector muy importante para la provincia de La Pampa en términos de volumen de actividad. Parte de la actividad industrial vinculada al campo con todo lo que es la industria metalmecánica o alguna otra industria vinculada a la producción de alimentos balanceados y demás, también está en un momento
bueno, o por lo menos no tan malo, depende del caso, el sector, por lo menos no tan malo como el resto de la actividad. Pero cuando uno mira la composición del empleo de la provincia de La Pampa, claramente ahí necesitamos que el comercio es el principal empleador de empleo privado registrado de la provincia de La Pampa, que la industria frigorífica está atravesando un momento difícil, complejo a nivel nacional y en La Pampa también en particular. Paradójico. Hubo algunas buenas noticias en esto. Paradójico, ¿no? Porque digamos, en un momento en el que se está con buenos precios de la carne a nivel internacional, con buenos volúmenes, con China que está comprando hasta las vacas, que la industria frigorífica tenga la crisis que tiene, resulta por lo menos para el común de la gente difícil de entender, ¿no? Creo que es el síntoma más claro de inconsistencia del modelo macroeconómico. Uno escucha a veces decir, quienes están alineados con la política del gobierno nacional, decir, bueno, hay sectores que son poco competitivos, entonces lo mejor es que eliminarlos. Bueno, si la carne argentina, sí, bueno, con toda la crueldad que le podamos agregar, pero digo, en términos de hacer el análisis real de la macro, bueno, si la carne argentina no es competitiva, ¿qué es competitivo en Argentina? Entonces, claramente Argentina tiene un problema de competitividad porque está cara en dólares, porque la inflación, si bien bajó, sigue siendo alta, y el gobierno, en pos de mantener esa bandera que levantó de bajar la inflación, está manteniendo un dólar artificialmente bajo, y eso hace que casi toda la industria exportadora, y el síntoma, reitero, más claro, es la industria de la carne, esté perdiendo competitividad contra Uruguay, contra Brasil, contra Paraguay. Hoy el 10% de la carne que se consume en la Argentina viene de Brasil. Es una cosa que uno no lo puede explicar, ¿no? La peor consecuencia de eso es que toda la industria que agrega valor a la producción primaria, como es la industria frigorífica, y a partir de ahí pueden aparecer algunos otros sectores industriales afectados, pero la industria frigorífica tiene una característica muy intensiva en mano de obra, necesita mucha gente para producir. Bueno, está atravesando problemas muy fuertes de competitividad en toda la Argentina, y cuando uno habla con los actores o participa de eventos internacionales y encuentra en el mismo espacio los frigoríficos de otros países, bueno, la mirada es un poco esta, está costando competir contra otros países que, reitero, no hay que irse muy lejos, Uruguay, Paraguay y sobre todo Brasil, que además tiene un tamaño mucho más grande en términos de volumen. Más grande, claro. Todavía no compite en calidad Brasil, pero bueno, el diferencial de precios también tiene un límite al momento de ir a vender en otro lugar, ¿no? ¿Qué impacto esperan la exención de ingresos brutos sobre el compre pampeano? ¿Qué impacto esperan de volumen o de sí, transacciones? Ahí la herramienta de nuevo es el diagnóstico, es que hay un problema de ingresos y de ingresos de las familias y de ingresos de las empresas, que son ventas. Claro. Y el compre pampeano es una herramienta muy importante para que las empresas industriales que agregan valor en La Pampa puedan vender, sobre todo fuera de la provincia. Entonces, es una herramienta que permite atacar el problema desde su raíz, que es brindarle mayores posibilidades de ingreso a las empresas para que podamos mantener esa fuente de trabajo y los puestos de trabajo. Esa es la mirada de por qué en el compre pampeano y por qué no extenderlo más por la cuestión presupuestaria que hablé recién. Y también, te decía recién, en el marco del Plan de Desarrollo Económico Productivo, se enviaron a la legislatura proyectos o iniciativas de crédito fiscal para el sector de software y para el sector de las empresas que le venden bienes y servicios a otras empresas que están interesadas en desarrollar la energía distribuida, o sea, generar energía solar en cada una, domiciliaria o en una industria o en una empresa, sustituir consumo y en caso que le sobre entregarlo a la red. Eso es energía distribuida. Esa iniciativa tiene que ver con brindarle beneficios impositivos a aquellas empresas que en La Pampa se dediquen a actividades que nos ayuden a diversificar nuestra matriz productiva. Es una de las actividades, de las dos actividades que vienen con mayor inercia de crecimiento en los últimos 20 años, fueron
la industria del software fue la que más creció. Hace poco se conoció un dato de crecimiento del 74% en los últimos 4 años en el empleo registrado de esa industria. Todavía es chiquita en términos de macroeconomía pampeana, todavía es chiquita. ¿Qué volumen de empresas involucra el desarrollo del software en La Pampa? Que se dediquen a la producción de software según este reglamento, que son las empresas que tienen al menos un empleado registrado. Hay contando empresas solamente pampeanas, hay 24. Contando empresas nacionales que tienen sucursal en La Pampa, para decirlo en términos, hay alrededor de 50. Ese es un número interesante, ¿no? Es un número interesante, es un sector que genera empleo de calidad, bien remunerado, y que claramente no solamente tiene proyección de crecimiento en los próximos años, sino que también genera un impacto local. Y permite esta diversificación de la matriz productiva, que es otro de los elementos que en estas medidas de largo plazo se están planteando, y esa sinergia público-privada, que muchas veces parece una palabra abstracta, bueno, un eslogan parece. Un eslogan, bueno, se materializa en hechos concretos con todas estas herramientas. En general los jóvenes son los que están liderando esas empresas, ¿no? Sí, mayormente. Bueno, muchos que hemos sido jóvenes y que hoy tienen mi edad o un poquito menos, yo los considero jóvenes, pero bueno, ya no somos tan jóvenes. Algunos y otros sí, más jóvenes. ¿Y cuáles son los sectores? Nos quedan 2 minutos, pero ¿cuáles son los sectores que está eligiendo el pequeño empresario pampeano de soft para desarrollar? Porque digo, la ventaja que tiene la industria del soft es que la ubicación física no tiene una importancia que puede tener, que sea un frigorífico o una planta fabril más grande, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los sectores a los que están tratando de abastecer? La industria del software pampeano tiene un componente vinculado a sistemas de trazabilidad en el sector agropecuario, soluciones tecnológicas de seguimiento y de mapeo y de datos. O sea, está integrada con el campo. Alguna con el campo. Hay otra muy grande que se ha ido para el lado de servicios de cobranza. De cobranza. Cobranza. Les brinda servicios de desarrollo para distintas plataformas a nivel nacional e internacional para generar sistemas de cobranza y de verificación de cobranza, todo en términos digitales, no muy bien. físicos. Sebastián Lastiri, como siempre, gracias por la claridad y por la información. Muchísimas gracias a ustedes. En unos minutos volvemos. Va a estar Manuel Oscar Benítez contándonos cómo fue esa travesía solidaria a Catamarca. Último bloque de La Parte y el Todo. Seguimos en vivo en la televisión pública pampeana, seguimos en La Parte y el Todo, y tal como lo habíamos anticipado, estamos con Manuel Oscar Benítez, el Flaco Benítez, titular o alma mater de las Travesías Solidarias Pampa. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Leo. Buenas noches a la audiencia. Muy buena esa remera. Bueno, contame cómo fue que un día leíste que estaban haciendo una campaña para hacer un camino a la escuela del Tolar, una escuela de 90 años que no tenía camino y las maestras caminaban entre la montaña 20 kilómetros. ¿Por qué te sensibilizó? ¿Qué es lo que te movilizó y por qué hicimos aquel viaje? Mira, arrancó en un programa de un canal de Buenos Aires, no recuerdo cuál, que la maestra Amalia Agüero. Había pedido un camino para el Tolar. Bueno, me quedó en la mente eso, y después de, no sé, un tiempo, creo que 4 o 5 meses, en una oportunidad una chica en el FEI, de acá de la Ruta 5, cerca de Chivilcoy, por ahí, estaba juntando firmas para un camino para el Tolar. Bueno, firmé y después quise ponerme en contacto con ella, después de mucho tiempo, porque esto fue antes de la pandemia, bastante antes. Ajá. Después de bastante tiempo, un día logré comunicarme con ella, le solicité el número de teléfono de la maestra, no me lo quiso dar, me dijo que tenía pedido autorización, me pareció correcto. Bueno,
después de un tiempo bastante prudencial, me pasó el número de teléfono de Amalia. Bueno, la llamaba, no sé, durante 2 o 3 meses la estuve llamando casi una vez por semana. Hasta que un sábado se me ocurrió llamarla y el sábado me atienden. Claro, no me atendía porque estaba en el Tolar, en la escuela, tenían nada más que internet, había que llamarla por WhatsApp, Claro. y yo eso no lo sabía. Bueno, ahí empezó la cuestión de pedirle los talles de los chicos, cuántos chicos tenían, qué necesidades tenían. Y bueno, me pasó, en ese momento eran 32 chicos, me pasó los talles de todos los chicos y arrancamos empezando en el grupo. Digamos que el Tolar es un lugar de una comunidad aborigen de 100 personas En el medio de la a nada. 3.200 metros de altura, En el medio un de la viejo nada, centro sí. incaico, pero que no tenía caminos No, para llegar. lo más rápido para llegar era Lomo de Burro 5 horas, que se llegaba de la Soledad, que era el lugar, diríamos, menos dificultoso. Sí, sí, y en la comunicación ancestral de esa Exacto, comunidad era con la civilización. Porque ¿no? en su momento el Tolar era un centro de trueque muy importante, más importante que Belén hace 100 Antes de años. la llegada de los españoles a Claro, América, ¿no? exacto. Así que bueno, logré todo ese intercambio de información. detalles, de todo con la maestra y de qué necesidades tenía. Así que empecé con el grupo, que yo sin el grupo no puedo hacer nada, solo no lo podés hacer esto. Y bueno, les dije al grupo y me apoyaron 100%. Así que bueno, empezamos a juntar cosas, se nos corta por la pandemia. Nosotros teníamos programado el primer viaje, me parece que eran los primeros días de abril, y en marzo se cortó por la pandemia, Claro. así que, bueno, después que pasó la pandemia empezamos de vuelta con los trámites, porque ya 2 años habían crecido los números. Y el camino todavía no estaba. No, en el camino no estaba, seguía sin... Camino, lo bravo eran, de los 28 kilómetros eran 10, 11 kilómetros del lecho del río, que es más o menos transitable, 10, 11 kilómetros del lecho del río del otro lado también eran transitables, pero los 6 kilómetros de montaña al medio eran muy bravos. Nosotros en la primera travesía tardamos en los 6 kilómetros, eso debe haber tardado 7 horas más o menos, con sogas. A 1 kilómetro por hora. Sí, muy accidentado. Es más, nosotros llevamos 10 burros de donaciones, o sea, la carga de 10 burros. mulas, claro, con 4 carga, sí. bolsas llevaban de ropa cada burro. Los burros salieron, en la parte esa de los 6 kilómetros bravos, salieron 1 hora 15 atrás nuestro, por el mismo camino nos sacaron 2 horas de ventaja. Claro. Bueno, logramos que nos dieran todos los talles y fuimos al Tolar. Un guía de Belén, Cano de apellido, y que en la historia del Tolar habían llegado 4 cuatriciclos, de los cuales 2 había sido el guía que nosotros. O sea, cuando nosotros llegamos 19 juntos, era uno decía, porque Sí, sí, hacerlo... una fiesta para el Tolar, Exacto. sí. Había carteles que decían gracias Sí, por llegar, sí, ¿no? gracias por llegar. Y bueno, llegamos, nos recibieron con los brazos abiertos. Yo llegué llorando, porque, no sé, sí. es algo que te llena demasiado, ¿viste? Ver argentinos que tienen Sí, la bandera, sí, que tienen sí, la escuela sí. y que hacen patria en un lugar tan alejado, ¿no? Nos esperaron con mate cocido con torta, un agasajo. Después habíamos quedado que íbamos a comer todos juntos. Nos hicieron unos chivos con arroz. Comimos los chicos, los maestros, parte de la comunidad y todo el grupo. O sea, para integrarnos más. La vieja hospitalidad del Exacto, pueblo originario, sí, ¿no? sí. Nos albergamos esa noche ahí y bueno, y al otro día regresamos. Yo le dije a la maestra que cuando estuviese el camino le prometí que íbamos a volver. Y bueno, y por suerte ahora pudimos regresar. En otro tiempo, porque en vez de 10 horas tardamos 1 hora y chirola, también de vuelta nos esperaron con los brazos abiertos. Esa gente te da el corazón. Claro, y esta vez hubo algo muy hermoso, alentado por Joana Fernández, la mujer de uno de los integrantes del grupo, que fue unir a una escuela rural o semirural de Dorila
con la escuela del Tolar, sí, Tolar y los niños intercambiando cartas. La verdad que sí. Y vos ves la cara de esos chicos. Nosotros les llevamos unos buzos y eso, y zapatillas y eso, pero cuando tenían los buzos puestos, la cara decía todo. Una felicidad que la transmitían, y moqueamos bastante, de los que íbamos casi la mayoría, porque te llega demasiado, te llega. Ahora, ¿qué se te dio? Vos sos cuatriciclero viejo. ¿Qué se te dio? Porque además de hacer las expediciones, mezclar eso con la solidaridad, con la empatía con quienes tienen las cosas más difíciles. El cuatriciclo tiene algo que es que llega a lugares donde muy poca gente llega, pero da la casualidad que en muchos de esos lugares vive gente. No sé, la verdad que el motivo no lo sé. Lo que sí sé que a nosotros no nos cuesta. Claro. Porque nosotros lo que llevamos allá, lo que dimos, lo que compramos, creo que ninguno del grupo se priva de nada para poder comprar y dar eso. Y creería que el país es muy solidario. Yo creo que la Pampa es muy solidaria, el argentino es muy solidario. Nosotros sin pedir, bueno, vos lo viste, sin hacer ninguna campaña para pedir, conseguimos muchísimo del boca a boca del grupo de los cuatricicleros, de Travesías Pampa. Claro. El grupo somos poquitos, pero es multitudinario, grandísimo. Claro. Porque cada uno, no sé, multiplica. Claro. Además hay algo que vos dijiste alguna vez, que es que el país no es tanto el paisaje, sino el paisanaje, la gente que vive en el país, ¿no? Sí. Aparte, cómo se brindan, con una... Se abren, se entregan por completo, no hay un egoísmo, no hay nada, es todo paz, todo amor. Sí, uno acostumbrado a la vida urbana, que a veces tiene sus miserias, ¿no? Encontrarse con semejante nivel de solidaridad. Sí, aparte, toda esa gente que está trabajando ahí, esos hacen patria, esos son argentinos, porque esos están haciendo patria ahí, ahora más o menos, porque va una camioneta que los lleva el lunes y los trae el viernes, pero antes iban 21 días caminando, volvían caminando 20 6 horas, y 6 horas volvían, tenían 21 días, daban clase hasta los sábados, descansaban el domingo, y después venían 7 días que los hacían coincidir con la cobranza del sueldo. Claro. Y todo lo que está hecho ahí, ladrillo por ladrillo, está hecho todo a lomo de burro, pero todo, no hay un ladrillo que haya sido llevado en una máquina. Y la escuela fue fundada en 1937. Sí, ¿no? Después refaccionaron porque hasta el 94, que agrandaron una parte de comedor y eso, las maestras daban clase en la misma habitación, corrían la cama y daban clase. Claro. Oscar, vos has andado por el mundo, has tenido la suerte de recorrer el mundo y has tenido la suerte de recorrer el país. El país, sí. ¿Con qué te quedas? Con el país. Tenemos un país maravilloso, maravilloso. Lugares hermosos que en cualquier lado, en otro lado del mundo, por llegar al Tolar, capaz que te hacen una expedición y te cobran fortuna. Una fortuna. Sí. Tenemos lugares, recién comentaba a las Tiri, tenemos lugares hermosos. Cerquita de Cuchicuchi, el Valle de la Luna Jujeño. Es un lugar maravilloso. Y que no conoce nadie. No conoce nadie. Sobre la ruta 40 hay un letrerito de 50 centímetros por 20 que informa que está el Valle de la Luna Jujeño. Con una camarita de foto y nada más. Yo creo que el turismo no le da mucha bolilla. Y el turismo está como centrado en un par de lugares, ¿no? Sí, tenés los lugares, las cataratas, tenés 4 o 5 lugares que ahí es donde... Sí. Y por ahí no conocen el camino que vos hiciste de ¿cómo es? De Ledesma a... también, de Ledesma, de Ledesma por la Yunca, ¿no? Jujeña, todo eso. Pasando por Caspalá. Caspalá, lugares maravillosos. Y bueno, Caspalá lo estaban
queriendo decretar un pueblo el más lindo del país o de Sudamérica, algo así. Está uno de los 10 Sí. lugares más lindos del mundo, pero no, la gente no los conoce. no los conoce. No. ¿Y qué tiene que hacer, en tu experiencia, alguien que no tiene un cuatriciclo, que por ahí es un... ¿Qué tiene que hacer alguien que quiera recorrer el país? ¿Por dónde tiene que empezar? Porque, digamos, hay gente que se cansó de ir a Carlos Paz, Bariloche, Cataratas, Yo y creo dice, que, yo quiero ir a otro lugar. ¿Qué tiene que hacer? La Ruta 40 con todas sus alternativas, no lo que es la ruta en sí. Porque vos la Ruta 40 tenés en muchos lugares a 3 kilómetros, a 5 o a 10 kilómetros de la Ruta 40, lugares maravillosos. A ver, sobre la Laguna La Brava, el Volcancito, toda la parte de Corona del Inca, esos lugares muy, pero muy bonitos. Que se pueden hacer en un auto, ¿no? Se pueden hacer en camioneta, en auto no creo, pero en camioneta en muchos lugares se pueden hacer. El Volcancito, la Laguna La Brava, eso lo haces todo, en un coche un poquitito alto lo haces. Tenés muchos lugares y aparte tenés vehículos que te llevan de alquiler muy accesibles. No es expediciones. Exacto. Vos llegás con tu auto Sí, sí, vos y una llegás con- camioneta te lleva al te campo lleva- de Piedra Pómez. Y por te ejemplo. lleva gente que conoce, Claro. te hace conocer lugares que vos, si no sos habitúe de la zona, no los conocés. Claro. Recuerdo alguna vez hemos conversado, ¿no? que la provincia de Catamarca es una provincia que se deja de lado. Sin embargo, cuando uno la empieza a conocer, la provincia de Catamarca es inagotable en lugares, ¿no? No, inclusive, fíjate vos, en la misma provincia de La Pampa tenemos muchos lugares, Más que el Parque Luro, ¿no? más que el Parque Luro, que muchos de los pampeanos no conocen, pero muchos lugares lindos, raros. Por ejemplo, Tenés, Puelén, por ejemplo, tiene unas cascaditas del acueducto, de las vertientes. el volcán Aguapoca, allí Tenés nomás. el volcán, tenés acá Las cuevas La Lada. las cuevas de Adala, inclusive, no he podido llegar, pero lo voy a tratar de conseguir. Hay un arrecife de coral en La Pampa, que bueno, no Está sé, cerca de Casa de Piedra, me parece que está cerca de la cueva de de la cueva La sí, Lada. me parece que sí. Y después tenés también escuelas como La las de que hemos Cochicó, ido. claro. Alguna vez fuimos a la de Quehue, otra vez fuimos a la de Jahuel del Monte. Por ahí nosotros lo que hacemos son travesías solidarias. Y acá tenemos medio restringido andar en cuatriciclo. Entonces ¿viste eso vos? por ahí te frena un poco, ¿viste? Eso es curioso que en el resto del país los cuatricicleros andan por todos lados simplemente con el documento, las luces. En Belén nos ¿En pasó Belén? ahora, cuando fuimos, cortaron la plaza para que todos los chicos, había una fiestita de jardín, para que todos los chicos subieran los cuatri, vieran los cuatri. Claro. En el medio de la plaza, la policía de tránsito cortando el tránsito para darnos prioridad a Sí, nosotros. sí. Y en La Pampa hay como una especie de fobia, ¿no? De las autoridades. Contra los Acá por cuatriciclos. ahí, no sé el por qué, pero bueno, porque quizás porque estamos más cerca de la costa y todos los años hay un accidente en la costa que nosotros no somos los culpables. Porque por No, ahí pero los... aparte, digamos, hay un muerto en cuatriciclo y se populariza y hay exacto. miles de muertos en autos, Exacto, en sí, motos sí. y nadie las prohíbe, ¿no? Así que bueno, estamos en seguir. ¿Qué lugar te falta conocer de la Argentina? No, muy el sur me falta, después Ajá. de Bariloche, más por la 40. La 3 la conozco, pero por la 40 me falta una parte. Porque además de cuatriciclero, sos rodantero. También, sí. Bueno. Trabajar poco si se puede, pero bueno. Bueno, Manuel Oscar Beneite, la verdad es que es un gusto tenerte en el programa, es un gusto ver de qué manera mezclás tu pasión por viajar con esa cuestión de ir a lugares a ayudar a tener un Sí, gesto de solidaridad. Y que no nos cuesta, ya te digo, no nos cuesta, porque ninguno se privó de nada para ir allá. Y de paso se conoce una calidad de argentinos que a veces en las grandes ciudades Sí, no los conocen, no los conocen. Nada. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarme y bueno, buenas noches. Bueno, así damos por finalizado un nuevo programa de La Parte y el Todo, en vivo, en directo, por la televisión pública pampeana, para tratar estos temas que nos preocupan y nos interesan a los pampeanos. Buenas noches.